Bueno, vamos a empezar con los problemas de optimización. Los problemas de optimización son un tipo de problema que tiene lugar con aplicaciones de la derivada. ¿Tá? Lo primero que vamos a hacer es empezar por recordar algo que se puntió en el material teórico que ustedes tienen. ¿Qué es un problema de optimización? Un problema de optimización es un problema en el cual vas a encontrarte con una función a la que le vamos a llamar función objetivo y que vos vas a pretender, entre otras cosas, optimizar. ¿Qué significa tratar de optimizar una función? Bueno, tratar de buscar para qué valores de la variable independiente esa función se hace máxima y o mínima. Y además podemos analizar el comportamiento que va a tener la función en cuanto a su crecimiento o decrecimiento dentro de ciertos intervalos. Bien. Ustedes saben que para determinar máximos y mínimos de una función, así como también su comportamiento en lo que atañe al crecimiento y decrecimiento, van a tener que estudiar ceros y signos de la derivada primera. Vamos entonces directamente a un primer problema de aplicación. ¿Tá? Acá tenemos, se trata de construir una barda a un solar de forma rectangular de área dada, aprovechándose en uno de los lados una pared que ya está construida. Si la longitud del lado paralelo a la pared es X, se desea saber si un incremento de X causará un incremento o decremento, disminución, de la longitud total de la barda. ¿Está? Bueno, por supuesto que en este caso me piden que yo analice en realidad el comportamiento de la función, si va a crecer o a decrecer frente a una pequeña variación que hagamos en lo que va a ser entonces la variable independiente, que sería la x. Bien, una pequeña aclaración. Barda, construir una barda significa construir un cerco. ¿Tá? Entonces la idea es que vamos a cercar un terreno de forma rectangular, pero no vamos, digamos, a limitar los 4 lados del terreno porque hay uno que vas a aprovechar con una pared. Ahora vamos a hacer un esquema al respecto. Entonces, la función objetivo para mí, que en este caso es la que quiero ver si crece o decrece, va a ser la longitud de la barda, ¿tá? A la cual le voy a poner de nombre L. El objetivo, en este caso, no es determinar cuándo se hace máxima o mínima, sino que en particular lo que yo quiero analizar es si crece o decrece, ¿tá? O sea, el comportamiento. Igual, de todos modos, recuerden que el crecimiento y el decrecimiento de una función nos la da el análisis del signo de su derivada primera. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, encontrar una fórmula para esta función objetivo. O sea, en este caso quiero una fórmula matemática que me permita calcular la longitud de ese cerco. ¿Tá? Entonces, empecé haciendo un croquis. Acá tienen un terreno rectangular, hay justamente uno de los lados de ese terreno, que no vas a tener que vallarlo, porque vamos a aprovechar una pared, y entonces, si te dicen que el lado opuesto a la pared lo designes por X, voy a designar a los otros dos lados por Y. Y lo que sabemos es que el área de este terreno a cercar tiene un valor determinado, un valor fijo. No me dicen en este caso cuál es exactamente el valor numérico de esa área, no me dicen si son 100 metros cuadrados, 500 metros cuadrados, ¿tá? Entonces yo simplemente voy a suponer que esa área que está fija tiene un valor A, no importa exactamente cuál es su valor numérico. Muy bien, entonces vamos en busca de una fórmula matemática para nuestra función objetivo, que es la longitud de la barda del cerco. Bueno, por supuesto que la longitud de la barda va a venir dado por la suma de los lados, lo que sería el perímetro de la figura. ¿Tá? Entonces sería una Y más una X más una Y. ¿Tá? O sea, una X más dos Y's.
Observen que en una primera instancia esta función objetivo entonces depende de dos variables, la x y la y. Si yo voy a estudiar el comportamiento de esta función, si crece o decrece, y lo voy a hacer a través del análisis de ceros y signos de su derivada primera, para empezar, nosotros por ahora solo sabemos derivar funciones que tengan una variable en juego, ¿tá? O la x o la y, pero no funciones que tienen dos variables a la vez. Entonces, nuestro primer objetivo va a ser deshacernos de una de estas dos letritas, o de la x o de la y, porque necesitamos una función objetivo que solamente dependa de una variable. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense que ustedes lo que tienen establecido fijo de este problema es el área del terreno a vallar. Esa área que dijimos que le íbamos a llamar A, pero sabemos que es un número, se conoce. Bueno, ¿cómo se calcularía el área de este terreno a cercar? Bueno, como es un rectángulo, esa área, A, se calcula siendo X por Y. Así que si al área del terreno le pones de nombre A, y es un número que vas a conocer, el A viene dado por X por Y. Entonces, vos de aquí podrías intentar despejar o la X o la Y, para que quede en función de la otra variable. Yo lo que hice fue despejar la y, es decir, la x que multiplicaba la pasé al otro lado dividiendo. Y obtuve una fórmula que vincula el parámetro y con el parámetro x. Perfecto. Vuelvo a mi función objetivo, que era la longitud de la cerca, la longitud del vallado, y lo que voy a hacer es cambiar la y por este despeje que conseguí. Una vez que tú cambies la y por este despeje, la relación, esta fórmula, va a pasar a depender solo de la x. Es decir, una vez que cambies la y por ese a sobre x, en esta expresión solo quedan x. Por eso pasa a ser una L de x, una función que depende de una sola variable. ¿Está? Entonces, voy a reducir esta expresión a un solo término, llevando a común denominador. Fíjense que debajo de esta x, que no tengo denominadores, habría un 1. Entonces hago x dividido una x, multiplico por x lo que está arriba, por eso queda x2. X dividido x1, multiplico por 1 lo que está arriba y por eso queda 2a. Y esta sería mi función objetivo. Esta sería la fórmula matemática que te permite calcular la longitud de la cerca, la longitud del vallado. Entonces, a partir de ahora, podemos empezar a hacer la determinación de su derivada primera. O sea, vamos a derivar esta expresión. Podemos hacerlo a través de la definición, ¿tá? ¿Se acuerdan aquel límite que te permitía calcular lo que sería en este caso el L' de X? Sería límite de, ¿se acuerdan que era un f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0? O podemos simplemente derivar mediante el uso de tablas. ¿Tá? Voy a derivar con tablas. Para derivar con tablas es necesario que tú decidas cuál es la operación fundamental que gobierna a esta expresión. Para eso vas a pensar en que si tengo que leerle esta expresión a alguien que no la está viendo, ¿cómo la voy a leer? Bueno, ante todo, esta expresión que está acá es un cociente. Si yo se la tengo que leer a alguien que no la ve, yo le digo, bueno, L de X es el cociente de... ¿Y para qué me sirve a mí saber cuál es la operación fundamental que va a gobernar el ejercicio? Porque eso me va a dar pie para saber cómo empiezo a derivar. Si ante todo mi función es un cociente, voy a tener que pensar en cuál es la fórmula para derivar un cociente. Y la fórmula para derivar un cociente establece que tenés que hacer derivada del primero por el segundo, menos primero por derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Voy a derivar entonces este paréntesis curvo, es una suma,
La derivada de una suma es la derivada de cada término, entonces empiezo, derivada del x2, 2x. Derivada del 2a, que es una constante, es un número, vale 0. Entonces por eso acá la derivada de esta suma es solo 2x, lo voy a multiplicar por el x que está atrás, va a venir un menos, va a venir el paréntesis curvo con un x2 más 2a, y la derivada de la x que es 1. Debajo tenías el x2. Voy a desarrollar las cuentas que están en este numerador, ¿tá? Con cuidado, voy a agrupar términos semejantes y esta va a ser entonces la expresión que acabo de obtener para mi derivada. Una vez que tengo la expresión de la función derivada, voy a hacerle ceros y signos. Y como se trata de una expresión que tiene un solo término, que es cociente de dos expresiones, voy a estudiar ceros y signos del numerador, del denominador y luego cociente. Entonces, fíjense en que en el numerador tengo esta expresión, la voy a igualar a 0 para sacarle sus raíces. Es una ecuación de segundo grado, si lo quieren hacer por báscara, lo pueden hacer por báscara, y si no, por simple despeje. ¿Tá? Ojo que, como es de segundo grado, teníamos que obtener dos valores de la variable independiente. Los voy a colocar sobre un eje de abscisas. Voy a arrancar de este lado con el signo del término de mayor grado, que es positivo, paso por una raíz cambio, paso por una raíz cambio. ¿Tá? Luego voy a hacer el denominador, que sería el 0 doble, coloco el 0, arranco de este lado con el signo del término de mayor grado, raíz doble repito, y luego bajo todo a un cociente. Recuerdo que los valores donde la derivada primera se anule y haya un cambio de signo a uno y otro lado corresponden a abscisas de extremos relativos, máximos y o mínimos. Del mismo modo, las zonas donde el signo de la derivada haya sido positivo implican que la función de partida, en este caso la longitud, crece. Y donde haya sido el signo negativo, significa que la función de partida venía decreciendo. Ahora, ¿por qué aparece toda esta zona tachada? ¿Tá? Bueno, porque si yo pienso en lo que representa acá, en este caso, la variable, no se olviden que esto es un eje de las x era la longitud de uno de los lados del terreno. Y una longitud negativa no tiene sentido en este caso. Por eso, todos los valores de x negativos no van a pertenecer a lo que sería el dominio implícito de esta función. ¿Tá? O sea, muchas veces ustedes no solamente tienen que pensar en lo que sería el dominio matemático de la función, sino que también cuando esa función está vinculada a una situación de la vida real, tengo que pensar en la coherencia de los valores que pueda tomar la variable independiente en función de lo que ella está representando. Entonces, si en este caso la X representa la longitud de uno de los lados del terreno, no va a tener nunca sentido una longitud negativa. Por eso, todo lo que corresponde del 0 para acá no va a pertenecer al dominio y en realidad solamente voy a tener que atender a lo que suceda para valores de X mayores que 0. Ni siquiera en 0 va a tener sentido, porque no puedo tener una longitud nula. Muy bien. Entonces, volviendo a lo que la pregunta del problema implicaba, ¿tá? A mí me pedían que yo analizara qué sucedía con esa función, acá está, si la longitud del lado paralelo a la pared es X, se desea saber si un aumento, un pequeño incremento en X, causará un incremento o decremento en la longitud. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? Si ustedes tienen un valor de X comprendido entre 0 y la raíz cuadrada de 2a, ¿tá? O sea, en toda esta zona, digamos así, tu función objetivo, o sea, la longitud de la valla, decrece frente a un pequeño aumento que vos hagas en X. ¿Tá? Está acá. Entre 0 y la raíz cuadrada de 2a, ¿tá? La función longitud decrece frente a un pequeño incremento, corrimiento hacia la derecha que hagas en el valor de X.
Y del raíz de 2A a la derecha, hasta que tenga sentido, vamos a tener un aumento en el valor de la longitud conforme crece el valor de la X. Y entonces ahí pudiste responder a tu problema. Vamos a un segundo ejercicio. Se tiene como dato la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Si uno de los lados es X, halles el efecto causado sobre el área al incrementar X. Es decir, ahora quiero que analices cuál va a ser el efecto de una pequeña variación en X sobre la función área. Si yo quiero estudiar entonces cómo se comporta la función área, si crece o decrece, lo que vas a tener que hacer es estudiar ceros y signos de la derivada de la función área. ¿Tá? Entonces, tu función objetivo, en este caso, es el área del triángulo. ¿Tá? Y para estudiar su crecimiento o decrecimiento, vas a tener que estudiar su derivada primera. Pero entonces, lo primero que tengo que hacer es pensar que necesito una fórmula matemática para esa función objetivo, para esa área. Vayamos entonces a un esquema. Tenemos un triángulo rectángulo del cual conocemos la hipotenusa. Se tiene como dato la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Supongamos que esa hipotenusa le llamo H. H se conoce. H es un número. Bueno, uno de sus lados, dice la letra, es X. Supongamos que yo le llamé X a este cateto y le voy a llamar al otro cateto Y. Dijimos que acá la función objetivo, la función que vos querés entonces analizar su comportamiento, es el área. La voy a representar por A. Y el objetivo en este caso no es determinar dónde se hace máxima o mínima, sino cómo se comporta, si crece o decrece. Necesito entonces una fórmula para calcular el área del triángulo. Bueno, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Consideré en este caso la base por X, la altura por Y y todo sobre 2. Nuevamente, esa función objetivo en principio depende de dos variables. Es una función en función de dos variables, X e Y. Y nosotros, por ahora, solo sabemos derivar funciones de una variable. Por lo tanto, me tengo que deshacer de la X o de la Y. Para eso vas a pensar en qué conoces de este triángulo. Y dijimos que acá el dato que se tiene es el valor de su hipotenusa. Entonces, si yo recuerdo que en un triángulo rectángulo corre o es aplicable el famoso teorema de Pitágoras, Pitágoras establecía que la hipotenusa al cuadrado era cateto 1 cuadrado más cateto 2 cuadrado. En este caso dije que la hipotenusa para mí va a ser h, así que tenés h cuadrado igual, y un cateto era x y el otro cateto es y. Por lo tanto, acá tenemos una relación matemática entre el valor de las dos variables que aparecían en la fórmula del área. Si vos querés en la fórmula del área deshacerte de una de las dos variables, lo que podés pensar es despejar esa variable de esta relación matemática que acabas de considerar. Entonces, bueno, yo tomé el Pitágoras, digamos así, decidí deshacerme de la y, entonces voy a despejar la y de acá, el x2 pasará al otro lado con signo contrario, y bueno, la y solita será la raíz cuadrada de esta expresión. Obvio que cuando tú aplicas raíz cuadrada sirve tanto la solución positiva como negativa, pero nuevamente acá la y sería el lado de un triángulo, una longitud de un cateto, y una longitud negativa no tiene sentido. Por eso me quedé solamente con el valor positivo, ¿tá? Digamos con un signo de más delante de esta raíz. Entonces voy a ir a mi función objetivo, voy a cambiar la y por lo que acabo de despejar, y esta sería la fórmula matemática para calcular el área, que ahora depende de una sola variable. Entonces, volvamos a lo que habíamos repasado al principio. Si yo quiero estudiar
crecimientos y decrecimientos de esta función objetivo, vas a tener que estudiar ceros y signos de su derivada primera. Entonces vayamos a encontrar una fórmula para su derivada. ¿Tá? Bueno, esta expresión, que es algo sobre un número, voy a pensar en escribirla de este modo. 1/2 por lo que está acá. Es decir, tener todo esto dividido 2 es lo mismo que pensar en todo eso multiplicado por 1/2. ¿Qué gano escribiéndolo así? Que en principio voy a considerar que esta expresión tiene la forma de un K, una constante, por U. La derivada de un K por U deja el K quieto y solo deriva el U. Entonces vos vas a dejar el 1/2 quieto y vas a derivar esto que en principio sería un producto. La derivada de un producto es derivada del primero por el segundo más primero por derivada del segundo. Entonces, acá la derivada de la x es 1, esto lo copio igual, la x la copio igual, y la derivada de la raíz cuadrada de u es 1 sobre 2 por raíz de u por u'. ¿Está? Entonces, acá copié, copié y derivo esto. La derivada del h2, que es un número, es 0. La derivada del x2, recuerden que sería 2x, con el menos que está delante. Así que en definitiva, reduzco esto a común denominador, acá abajo hay un 1, así que el común denominador es este, y ahora es mi común denominador dividido 1, es mi común denominador. Así que lo que está arriba se multiplica por ese 2 por raíz. O sea que te queda 2 por, y como las raíces son iguales, te viene a quedar la raíz a la 2, que te va a permitir hacer después esta simplificación. Viene un más, y ahora es esto dividido esto, da 1, multiplico por 1 lo que está arriba, y era menos 2x cuadrado. Bien, hago acá la distributiva, o sea, en el próximo renglón, 2h2 menos 2x2 menos 2x2, ¿tá? Te va a quedar 2h2 menos 4x2, saqué un 2 de factor común, por eso queda esto que está acá, cosa de poder simplificar con el 4 que tenías delante, ¿tá? Porque era 2 por 2, el 4 que está ahí. Y entonces, esta es la expresión que obtengo para mi derivada primera. Le voy a estudiar ahora ceros y signos, pero primero voy a observar lo siguiente. Tanto la función objetivo de partida como la expresión de la derivada que acabas de obtener son funciones que tienen problemas de existencia. ¿Por qué? Fíjense, por ejemplo, en el a de x. El a de x, o sea, esta que está acá, es una función que tiene un problema de existencia dado por la presencia de una raíz de orden par. Nosotros habíamos dicho que las funciones que tienen raíces de orden par, raíz cuadrada, raíz cuarta, existen solo si la cantidad subradical es mayor o igual que 0. Por eso yo, analizando el dominio, para que esa función exista, para que esta raíz exista, la cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, esta expresión, que es resta de 2 cuadrados, la pueden pensar como un producto notable, se factorea así, tiene una raíz x, o sea, h y la otra menos h, que la voy a colocar acá. Voy a arrancar de este lado con el signo del término de mayor grado, que es negativo, paso por una raíz cambio, paso por una raíz cambio, y entonces, como tenía que ser mayor o igual que 0 para existir, para que esa raíz exista voy a tener que estar trabajando entre menos h y h. Pero, como yo estoy en una función donde x representa la longitud de un cateto, acá nuevamente, por lo que representan las variables, un valor de x negativo no tiene sentido. Entonces, si bien matemáticamente para que la función área exista, tenías que trabajar entre menos h y h, estos valores negativos de x no tienen sentido y en definitiva todavía mi dominio se restringe más
y tiene que ser la x entre 0 y h. 0 excluido, porque un valor de x 0 implicaría que no tendría triángulo, ¿está? Entonces es entre mayor estricto que 0 y el valor de h que está acá. Repito que el h era un dato. Ahora, en la expresión de la derivada primera, esta función también tiene problemas de existencia, porque tiene un símbolo de raíz, que para que exista le tenés que pedir que su cantidad subradical sea mayor o igual que 0, pero a su vez tiene un denominador que no puede ser 0, porque si se hace 0 no existe la derivada. Entonces, acá el problema de la raíz ya lo barajaste, pero tampoco puede ser 0, entonces no te servía ni h ni menos h. Por lo tanto, el dominio de la derivada se restringe aún más. Acá el valor de h lo habías aceptado, pero acá lo tenés que descartar, porque si la x vale h, estás haciendo 0, algo que está en el denominador, y dividir por 0 no existiría. Bien, ahora que ya tendía eso y lo tengo presente, vuelvo a repetir que para estudiar crecimientos y decrecimientos de la funcionaria hay que estudiar ceros y signos de la derivada primera. Entonces, voy a volver a mi derivada primera, y para estudiar ceros y signos vas a tener que hacer ceros y signos del numerador, del denominador y del cociente. En el numerador, de acá, que tengo esto, lo igualo a 0 para sacarle sus raíces, ¿tá? Y entonces, cuando voy a hacer acá el despeje, te queda que, obviamente esto era una ecuación de segundo grado, hay dos posibles valores de x, que son h sobre raíz de 2, positivo y negativo. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos dicho que generalmente dejar un símbolo de raíz en un denominador no nos gusta? Y solemos tratar de expresar esto mediante una fracción equivalente en la que el símbolo de raíz cuadrada no aparezca en un denominador. Se hace lo que se llamaba la racionalización de este número. O sea, ustedes saben que si una cantidad la multiplican y la dividen por lo mismo, no la alteran. Entonces, si yo multiplicaba y dividía por raíz cuadrada de 2, abajo te quedaba raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que termina siendo simplemente 2, y entonces pasás a escribir la raíz arriba. Entonces, escribir el resultado así es lo mismo que esto, simplemente que en los textos se acostumbra a preferir quedarse con esta fracción equivalente porque no tiene un símbolo de raíz cuadrada abajo en el denominador. Bien, así que raíces del numerador, arrancás de este lado por el signo del término de mayor grado, fíjense en que en esa derivada el término de mayor grado es negativo, ¿sí? Por eso arrancó en un menos. Después tenías el denominador, que en definitiva el denominador ya lo habías medio como estudiado, ¿tá? Las raíces de esto eran más h y menos h. Bajaste todo, pero acá aparecen muy clarito algunas zonas tachadas, porque ¿qué es lo que pasaba? Primero, vos tenés que atender a lo que sería la existencia de todo. Y vos habías venido diciendo que en definitiva el dominio de esta función era de 0 a h. Entonces, en definitiva, solamente voy a mirar lo que pasa de 0 a h, lo demás lo pierdo todo. Entonces, en el intervalo que va de 0 a h, mi función, la derivada primera, es positiva. Quiere decir que la función de partida, que era la funcionaria, viene creciendo. Entonces, vos, como respuesta a lo que te habían pedido, vas a decir que el área crece conforme aumenta x dentro del intervalo donde la función quede definida. O sea, la x solamente va a poder tomar valores estrictamente mayores que 0 hasta menores estrictos que h, y dentro de ese interín, en la medida que la x va aumentando, la función objetivo de partida, que era el área, va a ir teniendo un crecimiento.